Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión, que son sucesiones aritméticas y geométricas, empezando por qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de términos, que generalmente son números, uno detrás del otro, o sea que van en secuencia, y que siguen ciertas reglas de orden, por ejemplo, 3, 5, 7 y 9, como aquí lo podemos observar. Y estas pueden ser finitas o infinitas. Finitas cuando el número de elementos que conforman la sucesión es determinado, mientras que cuando son infinitas, el número de elementos que tiene la sucesión pues es un número incontable, ¿no? Cuando hablamos específicamente de lo que son sucesiones aritméticas, hablamos de una sucesión donde la diferencia entre dos términos consecutivos se mantiene siempre constante, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo que está formado por 7, 11, 15, 19 y 23, y nos damos cuenta que de 7 a 11 pues hay 4 elementos, de 11 a 15 hay 4, y esa diferencia es común a lo largo de toda la sucesión aritmética. Una regla o fórmula general para una sucesión aritmética es la que estamos aquí marcando con amarillo, donde a a la n es igual a a multiplicado por n más b. Vamos a ver un ejemplo. Aquí queremos encontrar la regla o fórmula de la siguiente sucesión y el décimo término. Tenemos 4, 7, 10, 13. Observamos, de 4 a 3 hay una diferencia común de 3. De 7 a 10 hay una diferencia común de 3. De 10 a 13 hay una diferencia común de 3, ¿no? Podemos decir que la diferencia común, que para este caso le llamamos A, es igual a 3, ¿no? Y vamos a aprovechar el hecho que conocemos el primer término, que es 4. Este primer término está en el lugar A1, que es igual a 4, y se da cuando n es igual a 1, ¿no? Si esto lo metemos en nuestra fórmula general, podemos decir que A1 es igual a A, que vale 3, n, que vale 1, más el valor de b. Y el número que está en la posición A1 es un 4. Si hacemos la operación, tendríamos que 3 más b es igual a 4, lo que significa que el número b es igual a 1. Si llenamos esto en nuestra fórmula general, podríamos tener que a a la n es igual a, que es 3, por n más 1. Entonces tendríamos la regla de esta sucesión aritmética. Cuando nos piden que encontremos el décimo término, queremos encontrar el término que está en A10. Entonces esto implica que tendríamos 3 por n, que ahora vale 10, más 1. Entonces A10 es igual a 31. El número 31 sería el número que debería de estar en la posición número 10 de esa sucesión aritmética. Cuando hablamos de una sucesión geométrica, hablamos de un tipo de sucesión en el cual el cociente o razón entre dos términos consecutivos es siempre una constante. Es decir, si yo tomo dos números consecutivos, en este caso puedo tomar el 3 y el 6 y los divido, poniendo arriba el término que está adelante entre el término que está anterior, tendría que 6 entre 3, pues tengo un resultado de 2, esa es la razón. Y podemos hacer esta prueba con cualquier otro par de números consecutivos, por ejemplo 24 sobre 12, y otra vez pues tendríamos exactamente la misma razón, por lo tanto la razón se mantiene constante y es una sucesión geométrica. Si queremos nosotros formar la regla general, podemos darnos cuenta que existe una regla general que te dice que a la n es igual a por r n menos 1, y podríamos establecer aquí, para este caso, la regla general de esa sucesión geométrica, ¿no? Entonces podemos decir que a la n es igual a, donde a es el primer término que tenemos, que para nuestro caso es 3, que multiplica a r, que es 2, n menos 1. Entonces, para esa sucesión geométrica, esa sería la regla de su comportamiento, ¿no? Y entonces, justamente, si nos piden encontrar la regla o fórmula de la siguiente sucesión geométrica y el décimo término, pues entonces, pues ya lo obtuvimos. Podríamos decir que a la n es igual a 3, 2,
n menos 1, ¿no? Ya vimos cómo obtuvimos esta ecuación. Y cuando nos piden encontrar el décimo término, entonces significa que vamos a encontrar a subíndice 10 es igual a 3 que multiplica al 2 a la 10 menos 1. Es decir, 3 que multiplica a 2 elevado a la 9. Si tenemos un 2 elevado a la 9, obtenemos un número, 512, que al ser multiplicado por 3, pues nos da un resultado de 1536, lo que implica que el número 1536 tendría que estar en la posición número 10 de esta sucesión geométrica.